Hola a todos quienes van a escuchar un nuevo episodio que traigo en mi canal N11. Vamos a conversar un tema bioético con un gran académico. Vamos a estar profundizando sobre ciertas cuestiones que en la prensa se ha dicho que uno también ha creído y creo que es momento de llevar a cabo esa reflexión, ese análisis sobre un tema tan importante como la eutanasia. Así que corro video y vamos a ir con... Aquí estamos con el doctor Miguel Pastorino, quien es doctor en filosofía, claramente. Además tiene un magíster en bioética que también tiene una gran relevancia, sobre todo en el tema que vamos a hablar ahora, pero además tiene un magíster en dirección de comunicación, es profesor del Departamento de Humanidades y Comunicación de la Universidad Católica de Uruguay. ¿Cómo está, profesor? Bueno, un gusto, muy bien, una alegría compartir este rato contigo. Sí, muchas gracias porque también busqué muchos temas para poder conversar y sobre todo temas de bioética, que hay un gran desconocimiento también sobre lo que significa la bioética, sobre ciertas cuestiones que si bien en muchos países no se debate, porque la legislación simplemente no da lugar al debate, yo creo que son cuestiones que son importantes como es la maternidad subrogada o la gestación subrogada, que también tiene su cuestionamiento. Y hoy quise remitirme a un tema también importante y que tiene que ver con esto de la eutanasia, que esperemos que YouTube no haya censura sobre este tema. Pero me interesó esta situación porque también hay muchas cuestiones que se plantean, que uno también cree, considera, que te dicen en la prensa o también gente muy activista en estos temas. Y yo quería entrar como en conversar con alguien académico que ha escrito, que ha hecho también su tesis sobre el tema de eutanasias, porque me parece que hay ciertas cuestiones que se han malinterpretado, se han dado un cierto discurso y ¿por qué no entramos primero con esos 7 mitos que usted escribió para poder entrar en este tema tan interesante? Bueno, muchas gracias. Bueno, lo primero es cierto lo que tú dices. En general, en la opinión pública hay muchas ideas erróneas, incluso en la clase política y incluso en el ámbito médico. Hay mucha confusión sobre el tema porque se usa la palabra eutanasia para cosas distintas. Y entonces hay gente que en realidad está de acuerdo, pero no sabe que está de acuerdo. Y entonces pelean porque están usando la palabra para cosas distintas. Aclarando una cuestión, por ejemplo. Mm. Eh, la eutanasia, que quiere decir buena muerte en el término antiguo, cuando los griegos hablaban de la eutanasia no se referían a que alguien te provoque la muerte, sino a que desearas una muerte sin sufrimiento. O sea que el uso actual del término no es el original de la buena muerte, sino que hoy significa otra cosa. Hoy la eutanasia es que alguien que quiere morir en un contexto médico obtenga la ayuda para acabar con su vida. O sea, es una forma de homicidio médico con consentimiento del paciente, por eso en la mayoría de los países no es legal, o una forma de complicidad con el suicidio, cuando se llama suicidio asistido, cuando la persona, en vez de inyectar el fármaco, simplemente se lo deja a disposición, pero de alguna manera hay una cooperación con la muerte. Esto es la eutanasia técnicamente hablando. Ya no se usa en bioética los términos eutanasia pasiva, activa, indirecta, directa, porque eso entreveraba y además no es acorde a lo que sucede, ¿no? Entonces hoy se habla de eutanasia a secas y es provocar la muerte de una persona a su solicitud porque tiene un sufrimiento que entiende insoportable. Eso es en los pocos países del mundo, que me los cuento con los dedos de una mano y media, o sea, son pocos comparado con todos los países del mundo, Mm. eh, que han despenalizado, porque sigue siendo un delito, es decir, sigue siendo un delito que va contra la ética médica, pero en general lo que se hace es decir, la persona no se la condena, digamos, ¿no? Eh, solo en España, solo en España se ha creado como una suerte de nuevo derecho en ese lenguaje, es decir, como una prestación de salud que da el sistema. Ahora bien, primera cosa, la eutanasia no es algo que mucha gente lo usa para hablar de la eutanasia. No es lo que se llaman voluntades anticipadas, porque nosotros en Uruguay tenemos una ley
del 2009 que se llama Ley de Voluntades Anticipadas, en muchos países existe, que es, y esto no es eutanasia, es que la persona decida que no quiere que le alarguen la vida. Y vamos a repetirlo, esto no es eutanasia. Que yo decida que no quiero que me enchufen a un ventilador, que no me conecten para mantenerme vivo a un soporte vital, el que sea, o que no me hagan un tratamiento que me prolongue la vida y yo no quiero o no quiero un respirador, no quiero depender de eso. Yo tengo todo mi derecho en Uruguay, lo dejo por escrito, tengo todo mi derecho, me niego a eso, obviamente voy a vivir menos, incluso en algunos casos puedo morir en breve, pero es mi decisión, me la van a respetar y yo no le estoy pidiendo a nadie que me mate, le estoy pidiendo que me dejen morir y que no me alarguen la vida. Eso se llaman leyes de voluntades anticipadas, por respeto a la autonomía del paciente, a su libertad de decidir, y porque además el médico no puede obligar a un paciente a hacerle un tratamiento que no quiere. No le puede alargar la vida si no quiere, ¿no? Pongamos un ejemplo, un paciente que tiene, no sé, más de 70, 80 años y que tiene diálisis diaria, ¿no? Más múltiples patologías, hipertensión y otros problemas más, y la persona dice, yo es un infierno todos los días hacerme diálisis, yo no quiero más la diálisis. Está, pero usted se va a morir en pocos días si dejamos de hacer esto. Y la persona dice, no quiero más. Y el médico no se lo puede imponer. Pero esto no es eutanasia, ¿por qué? Porque el médico no está matando al paciente. Entonces, lo que está haciendo es simplemente no dándole un tratamiento que no quiere. Lo único que estamos obligados a dar como sociedad, los médicos, a los pacientes son los cuidados básicos que se llaman, que son la higiene, hidratación y alimentación. Tú no le puedes a alguien matarlo a hambre porque está necesitando de una alimentación artificial. Alimentación, hidratación e higiene. Eso tú no se lo puedes quitar a la persona. Pero lo otro, si no lo quiere, no es. Entonces, es importante aclarar que muchas veces dicen, bueno, pero si yo no quiero que me larguen la vida, bueno, para eso no se necesita la eutanasia. Alcanza con simplemente que depende de la legislación de cada país, pero que uno tenga la libertad de poder decir, hasta aquí llegué. Pero eso no implica la acción de un tercero que tenga que matarme. ¿Sí? Bueno, esta es tal vez la confusión más extendida y cuando uno la aclara, porque además muchos argumentos que se usan a favor tienen que ver con esto, ¿no? Con esta confusión. La segunda confusión más grave, tal vez la más extendida, es la confusión entre eutanasia y sedación paliativa. Mm, Los cuidados paliativos son una especialidad bastante nueva, bastante reciente, tiene unos pocos años, y son equipos multidisciplinarios, no solo médicos, psicólogos, asistente social, eh, enfermero, de hecho psicólogos, que acompañan a pacientes que tienen una enfermedad crónica severa que le provoca grandes sufrimientos, puede vivir 30 años, pero con digo, los cuidados paliativos tratan el dolor de un modo muy especializado. Son especialistas en tratar el dolor y el sufrimiento en su sentido integral. Por eso hay psicólogo, acompañante de la familia. Y los cuidados paliativos también son un cambio de modelo, de paradigma en la medicina, que es tratar a la persona de un modo integral. Por ejemplo, tienen acompañante espiritual, no importa de qué religión sea la persona, pero que atiende también las dimensiones espirituales sin una creencia específica. Es decir, atender a la totalidad de la persona. Los cuidados paliativos tienen una indicación que se da en algunos casos, que se llama la sedación paliativa, que es, mediante unos fármacos, inducir un coma artificial, del cual, si uno retira la medicación, la persona puede despertar. Con lo cual, la sedación paliativa no mata al enfermo, no adelanta la muerte. Antiguamente se creía que sí, porque antiguamente no había, digamos, los avances en la farmacología que hay hoy. Y a veces se le podía ir la mano o confundir un poco, y eso generaba como una especie de situación un poquito oscura o gris. Pero en realidad, y de hecho se argumentaba con el principio moral medieval del doble efecto, de que bueno, no hay intención de matar, pero a veces sedando se podía adelantar la muerte. Eso era antiguamente. Hoy ya se sabe que no. Hoy si se seda a un paciente, ¿por qué se lo seda? Se lo seda porque ya no hay modo de controlar el dolor o los síntomas que se llaman refractarios, por ejemplo la disnea, la falta de aire, u otro tipo de síntomas que no se pueden controlar. El paciente sufre mucho y para que no sufra se lo seda y puede morir en unas horas o en pocos días, va a morir por la enfermedad,
no va a morir por la sedación. Pero la persona y la familia no tienen por qué presenciar momentos de gran sufrimiento. O sea, los cuidados paliativos aseguran que la persona no tenga que sufrir al final de la vida, con lo cual muchos dicen la respuesta al sufrimiento no es la eutanasia, sino el alivio. Lo que pasa es que es un derecho de todos y no todos acceden, que ese es otro tema, ¿no? La mm, accesibilidad y la equidad con respecto a los cuidados paliativos. Y después incluso existe la sedación intermitente, que es que, por ejemplo, supongamos que yo tengo una enfermedad que me está, digamos, acabando con mi vida y que me queda poco tiempo, pero yo tengo síntomas de mucho dolor y va a venir un pariente lejano a verme en 2 días, pero yo no tolero el dolor, entonces los médicos me pueden sedar por 2 días hasta que yo pueda despertar y recibir a esa persona sin haber estado 2 días en un calvario, y la puedo recibir, puedo estar con ella, despedirme y me vuelvan a sedar porque en pocos días moriré. Ese tipo de prácticas que están indicadas por los paliativistas hacen del proceso de morir un proceso humano, sin dolor, acompañado y humano, digno. Esto es lo que hacen los cuidados paliativos. Entonces, mucha gente que tiene una mala experiencia de falta de cuidados paliativos, es comprensible que antes de sufrir un calvario diga, a mí que me den la eutanasia. Lo que pasa es que la pregunta es, ¿qué respuesta tiene que dar el Estado, la sociedad, el colectivo médico a el sufrimiento humano? La respuesta siempre es el cuidado y el alivio desde una perspectiva ética. Lo que pasa es que ahora aquí viene tal vez el mayor problema, y con esto te abro la discusión más mm, importante, y eh, la discusión sobre la eutanasia en el mundo de hoy, en la bioética, incluso hay ramas de la hay gente, teóricos de la bioética a favor y en contra, sobre todo en el mundo anglosajón, más bien a favor, porque hay dos perspectivas filosóficas detrás. En realidad no es una cuestión científica ni jurídica, en el fondo es una perspectiva filosófica. Y es, ¿qué entendemos por dignidad? Y ese es el problema de fondo. Siempre es el problema de fondo. Fíjate que si vos mirás los debates en televisión, todos mm. hablan de muerte digna, los que están a favor y los que están en contra, ¿no? Todos dicen muerte digna. Unos dicen, eso es eutanasia, y dicen, no, eso no es eutanasia. Bueno, ¿cuál es el problema? Que la muerte no es digna, la dignidad es de los seres humanos. Y de hecho, en una tradición que se remonta a los orígenes del cristianismo, pero más recientemente a Kant, podemos decir que, siglo XVIII, y que está en la Declaración Universal de Derechos Humanos, que toda persona, todo ser humano, por ser humano, tiene una dignidad que le es inherente a su condición humana. Y eso es lo que después del nazismo y después de los horrores de la Segunda Guerra, la Declaración Universal de Derechos Humanos se encarga de establecer al comienzo. La dignidad inalienable, inherente de todo ser humano. No hay una vida que valga menos que otra. Y la dignidad no se pierde. Por más pobre, desvalido que uno esté, la dignidad es de la persona. Y en tanto persona, dignidad quiere decir que tiene un valor. Es la diferencia que hacía Kant entre bienes, entre cosas que tienen precio y las que no tienen precio. Lo que no tiene precio tiene dignidad, dice Kant. Y son solo los seres humanos. Claro, hoy algunos le criticarían que Kant no habló de los animales en ese sentido, pero esa es otra discusión. Por lo pronto, lo que Kant establecía era la diferencia entre seres humanos, que tienen dignidad, y las cosas que tienen valor y tienen precio. Por lo tanto, el valor de una persona es un valor absoluto, es decir, no se puede comprar ni vender, y por tanto no se puede descartar, y no se le puede tratar como una vida de menos valor, cosa que a veces hacemos naturalmente en la sociedad, pero por lo menos defendemos los derechos humanos y decimos, toda vida es digna. Quienes se paran en este argumento dicen que practicar la eutanasia, aunque la persona lo pida, es atentar contra su dignidad. ¿Por qué? Porque la persona tiene un valor que no puede decirme, mi vida no vale nada, entonces como yo considero que no vale nada, el otro podría eliminarla. Bueno, sería como que en la violencia doméstica o intrafamiliar, que alguien considere que merece ser maltratado, los demás lo maltraten. O sea, que tú consideres que tu vida no vale nada, no argumenta que el otro diga, está bien, tenés razón, acabemos contigo. Es decir, porque el respeto a su dignidad me impide a mí tratarlo de esa manera. Ese es el argumento más fuerte en contra de la eutanasia, ¿sí? Es más filosófico. El argumento más fuerte a favor de la eutanasia
Es con el mismo concepto de dignidad, también basado en Kant, pero con un recorte importante. Y es Kant también habla de que el respeto a la dignidad de la persona es el respeto a su autonomía. Entonces, respetar tu dignidad es respetar tu autonomía, respetar tu libertad, tu decisión. Por lo tanto, dicen los defensores de la eutanasia, respetar la dignidad de la persona es respetar su decisión. Y si quiere morir, tenemos que respetar su decisión. O sea que estos son los dos argumentos. O sea, uno puede discutir horas, pero el tronco duro de la cuestión es esta. Es la concepción sobre la dignidad. Me dejó justamente con esos dos argumentos filosóficos porque son también cuestiones en las cuales he reflexionado a raíz de eso de la decisión, lo que tú eres libre de disponer de tu cuerpo, tú eres libre de decidir hasta qué punto, cuál es el límite, porque reflexiono, digo, el tema de eutanasia, que claramente hay una tergiversación en cuanto al concepto que usted bien lo ha aclarado y creo que en eso nos hacemos cargo de no investigar sobre estas cuestiones o de no interiorizarnos en esto, porque creemos lisianamente que el tema, por ejemplo, de la sedación, el tema de la dignidad. Si no tengo una vida digna, entonces claramente estoy sufriendo y por lo tanto, en base a mi autonomía, en esa libertad de disponer de mi cuerpo, yo puedo decir, sabes que quiero que en realidad me den alguna sustancia o bien me desconecten o bien tome una decisión el médico en base a mi autonomía. Y a mí me parece importante porque el tema de esos argumentos y por la cual realiza esta investigación tiene que ver con eso de lo que bien señaló de Kant con respecto a la autonomía. Hasta qué punto es efectivo esa autonomía, cuál es el límite que tengo. O sea, si yo de repente quiero y me corto una extremidad porque quiero tener una discapacidad, eso de la transcapacidad, eso de ir más allá de la naturaleza humana, o si quiero arrendar mi útero, efectivamente puedo hacerlo en mi libertad de disponer de mi cuerpo. Entonces, si considero de que no tengo una vida digna, estoy sufriendo, entonces tengo derecho a que se elimine mi vida, que se tome una decisión y por lo tanto decidirlo para los efectos de dejar de sufrir. Yo creo que eso es fundamental. Yo creo que es un tema, es el tema por la cual nace todas esas reflexiones. Sí, Lo mismo que con el tema del ABRTO, que también es un concepto un poco puede ser censurable, pero también es un tema complejo. No es llegar y sí, decir claro. vamos a estar a favor o no, porque eso significa disponer, pero dicen no, es que no hay vida dentro del periodo legal. Pero Bueno, ¿quién determina eso? aquí entra la cuestión, justamente bueno, de que hoy en día hay un conflicto supuestamente entre derechos humanos con derechos humanos. Hoy parece absurdo, pero hoy se plantean derechos contra derechos, ¿no? O sea, entonces, primero hay que aclarar una cosa importante. No hay que confundir libertad con derecho. O sea, yo tengo libertad para suicidarme. Otra cosa es si tengo derecho, que no son la misma cosa. Mm, Es decir, yo tengo libertad para hacer un montón de cosas. Pero que yo tenga un derecho, que a mí se me reconozca un derecho, quiere decir que la sociedad tiene el deber de garantizármelo. ujú, Entonces yo tengo, por ejemplo, derecho a, por ejemplo, yo tengo libertad para buscar la felicidad, pero el Estado no tiene el deber de hacerme feliz, pues no podría además, entonces sería un problemón. Entonces, hoy en día la gente confunde deseos personales con derechos. Entonces, que tú tengas el deseo de algo no quiere decir que sea un derecho. Que tú tengas libertad de hacer algo, tienes la libertad de hacerlo, pero eso no es un derecho, porque el derecho implica un deber. Entonces, crear el derecho a morir implica crear el deber de matar. Y eso es muy complicado. Porque si yo creo el derecho a morir, que no existe, pues existe el derecho a la vida. Morir, nos vamos a morir todos, está asegurado, ¿no? Lo que el derecho, esto es un tema de filosofía del derecho, lo que el derecho busca proteger es la vida, porque es lo que hay que proteger. La muerte no hay que protegerla. En todo caso hay que asegurar cuidados, alivio, mm, dignidad, ¿no? Cuidar la dignidad de la persona. O sea, porque eso hay que distinguir la situación digna
de la dignidad, lo que se llama ontológica, ¿no? La dignidad del ser de la persona es una cosa, y otra cosa es que tu casa se considere digna. Pero no es porque la casa tenga dignidad, es que es digna del ser humano. Es por eso que decimos, esta situación es indigna, porque refiere a la persona, pero es un adjetivo, no un sustantivo. Por eso también se usa diferente la palabra dignidad también ahí, ¿no? Que hoy tú lo Mm. mencionabas. Entonces, hay que agregar el tema de la libertad con respecto al derecho, porque ¿por qué, por ejemplo, nosotros no podemos vender órganos? Porque si es mis órganos, bueno, Nosotros. el argumento de la bioética desde los años 60 para adelante es porque es un atentado a la dignidad humana y porque que yo haga eso es que yo atento contra mi dignidad poniéndole precio a mi cuerpo. Claro, uno dice, y hoy hay gente que hoy argumenta, dice, bueno, está, pero si es mi cuerpo, yo puedo hacer lo que quiero, si tú tenés libertad para hacer lo que quieras. Pero eso no quiere decir que eso se convierta en un derecho, porque además eso abre la puerta a inequidades impresionantes, ¿no? Entonces, porque hay personas que lo harían por dinero y por necesidad, pero entonces ahí el problema es otro, ¿no? Entonces, del mismo modo que por más que yo tenga libertad para hacer con mi cuerpo lo que quiera, no quiere decir que yo tenga el derecho de hacerlo, porque eso implicaría aceptarlo jurídicamente y normalizarlo. Entonces, fíjate que, ¿cuál es el...? Y esto, algunos se me enojaron cuando yo publiqué un artículo que te lo voy a pasar sobre esto, Ujú. de un libro de un alemán historiador, Ali Gotz, que escribió Los que sobraban, sobre el primer país del mundo que creó una ley de eutanasia en la época moderna, que fue en 1941 la Alemania nazi. Y que no fue por ideología racista, ni por destruir a los enemigos. Yo descubrí leyendo a Ali Gotz, que te puedo pasar el libro, es muy interesante. Ali Gotz es un alemán, un historiador que estudió durante más de 30 años a 200.000 desaparecidos alemanes. No estoy hablando de judíos, porque lo que hicieron después con los judíos en los campos de concentración es un error que todos conocemos. Pero yo me quiero ir antes. Yo no sabía que las cámaras de gas, antes de usarlas en los campos, las usaron en hospitales en Alemania, en Berlín, famoso T4, con los parientes que uno entregaba al Estado, al Führer, para que les diera una muerte dulce, una buena muerte. Pacientes con Alzheimer, personas, niños con discapacidad, que fueron ejecutados en cámaras de gas, en hospitales, y era un lujo que no se lo daban a quienes no eran, digamos, de esa élite. Mm. Y de hecho Goebbels, gran propagandista nazi, hizo poner en el cine una película que se llama Yo acuso en el 41 de un señor, de una chica con esclerosis múltiple que le pide a su marido que la mate, ¿no? Y salen todos conmovidos. O sea, hubo una propaganda para entregar a los familiares que eran una carga para la familia, en una situación que, como sabemos, Alemania después de la Primera Guerra económicamente la tuvo muy complicada, y las familias, además sin los tratamientos médicos que hay hoy, había situaciones que eran un horror, y la solución que el Estado daba era dar una muerte rápida. De hecho, en los juicios de Nuremberg, el fiscal, que al final de los juicios de Nuremberg, habla sobre lo que acontece y cómo los médicos nazis, cuando le preguntaron por qué habían hecho lo que habían hecho, la respuesta fue, lo hicimos por compasión, porque eran vidas que ya no tenían dignidad. Lo interesante es que estos son los argumentos que se usan hoy. Desde una perspectiva que en el fondo es utilitarista, economicista, y que además aparece como empática y compasiva. Yo creo que ahí hay un problema, porque algunos me dijeron, Miguel, pero estás tratando de nazi. No, 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 no tiene nada que ver el nazismo con lo que... No, no tiene nada que ver. O sea, eso es una lectura falaz del artículo. Yo el resumen que hice del libro fue mostrar los argumentos y estudiar los argumentos que usaron para convencer a la población alemana de exterminar a sus propias familias, y además, en la ley nazi, no se podía hacer sin el consentimiento del paciente. La persona tenía que firmar junto a su familia. O sea, los convencían de que eran una carga. ¿Cuántos ancianos hoy en nuestra sociedad contemporánea consumista se sienten un peso para sus hijos y sus nietos y fácilmente se convencerían de que lo mejor para todo el mundo es acabar pronto? Entonces, cuando uno empieza a ver y a leer eso, que uno se estremece leyendo esas historias, empieza a ver qué pasa cuando esto se naturaliza, cuando lo volvemos normal, cuando
pensamos que es egoísta que alguien quiera vivir. O sea, empezamos a pensar al revés. Eh, de hecho, te voy a contar, hay dos grandes filósofos de la bioética anglosajona, uno de ellos es Peter Singer, un gran utilitarista, bastante criticado. Singer dice, y además soluciona el problema de qué manera. Singer dice, las personas tienen dignidad, pero para ser persona hay que ser autónomo y tener capacidad de sufrimiento, con lo cual hay algunos seres humanos que no son personas, dice Singer. Algunos seres humanos no son personas, por lo tanto, no tendrían derechos humanos. Y habla de niños recién nacidos con graves problemas para vivir, habla de ancianos en estado vegetativo, entonces habla de que esos seres humanos son de la especie, pero ya no son personas. Entonces, algunos le han dicho a Singer como esto se parece mucho a lo que pasó antes de la Segunda Guerra en el discurso, ¿no? Es decir, clasificar vidas humanas. Pensemos que estas cosas además en la bioética son un problema. Pasó durante la pandemia en Europa en los triage. ¿A quién atiendo primero? ¿Al joven o al anciano? ¿No? ¿Hago una discriminación por edad? ¿Acaso valoro una vida porque es más productiva que la otra? Es decir, todos estos criterios en realidad muchas veces están inconscientemente de fondo en el debate y cuando uno oprime el acelerador de la discusión, te cuento una anécdota. Me pasó a mí en un debate aquí en Uruguay que con alguien que además yo aprecio mucho y que piensa distinto y estábamos debatiendo y yo le digo, y se me enojó porque yo le digo, pero a ver, ¿tú te parece bien que una persona que tiene una enfermedad y que está sufriendo y que aunque pueda ser aliviada, si está cansada, tiene derecho a que le ayudemos a acabar con su vida? Así le llaman ustedes, o sea, en el fondo es que le provoques la muerte. Ahora, ¿por qué esa persona tendría derecho y por qué un joven que quiere suicidarse no lo tendría? Porque si es un derecho que el que quiere morir puede hacerlo, ¿por qué unos sí y otros no? Entonces estás diciéndome que hay vidas que se las puede eliminar y a otros que no. ¿Por qué hacemos prevención del suicidio de unos y a otros les decimos que ser empático es decirle adelante con tu muerte? O sea, a los que valoramos como necesarios y útiles para la sociedad, ser empático es ayudarlos a que no se suiciden. Pero con los que consideramos que ya no valen la pena, entonces empático es apoyar su decisión de morir. Es esquizofrénico. Es completamente contradictorio. Porque si el argumento lo aceptás como un derecho humano, el derecho a la muerte provocada, tendría que ser un derecho de todos, no solo de los más enfermos y más ancianos. Ahora, profesor, yo eh, reflexionando en eso que muy bien dice respecto de esto de la autonomía y por qué defendemos esto y no lo otro. ¿Por qué esto es catalogado de cierta manera y lo otro es arduamente repudiable? Puede ser un repudio social y está penado en algunos casos. Porque me surge esa discrepancia cuando escucho gente que, por ejemplo, está a favor y dice, no, estoy a favor, hago activismo por, en este caso, darle la preponderancia que las mujeres, en este caso, eh, decidan libremente terminar con una vida para no continuar con el embarazo, pero sí estoy en contra de los vientres de alquiler. Entonces yo pregunté, dije, pero las dos cosas tienen la misma premisa, que es la libertad de disponer de tu cuerpo. ¿Por qué en un caso es diferente en otro? Me dijo, es que es muy fácil, porque en uno hay un periodo legal en la cual mientras tú lo hagas, no estás comprometiendo la vida de un tercero. En el otro sí, porque tú tienes que entregar un tercero, que en este caso es el bebé. Entonces dije, entonces tú me quieres decir que si dentro del periodo legal no hay vida, entonces por lo tanto, como no hay vida, la situación resulta ser diferente. Pasado ese tiempo ya te cambia un poco la perspectiva. Y en esas contradicciones, uno entra también a ver todo el lado de estas cuestiones de bioética, porque aquí toma, desde mi impresión, toma un papel muy preponderante el Estado. O sea, el Estado a ti te va a indicar, y por eso que también muchos políticos que ingresan tienen ya su lista de cosas como para hacer de una postura u otra, que por lo demás también te etiquetan si eres pro vida, como te dicen inmediatamente, entonces eres de extrema derecha y si no estás por el otro lado, una cosa bastante peculiar, pero
hoy en día se da así, los argumentos hasta incluso en los ámbitos familiares, sociales, inmediatamente te catalogan. Entonces entra aquí el Estado en una preponderancia importante porque se entra en el debate de legalizar. Entonces el Estado a ti te dice, en definitiva, cuál es el periodo o no en que tú puedes terminar con un embarazo o decidir hacer, en este caso en algunas legislaciones, entregar un bebé a padres comitentes o como se denomina académicamente. Y en el caso de la eutanasia también, entrar como en el tema de decir, bueno, como esta persona en ciertas y determinadas circunstancias y dependiendo de la enfermedad tenga la decisión de acabar o de eliminar su vida, que en este caso lo hace un tercero, que no hay una incidencia de un tercero. Y en esas cuestiones uno también cavila cómo está la sociedad hoy en día y la preponderancia, ese poder que cada vez va tomando más el Estado en estas cuestiones, porque tú te das cuenta que en definitiva cada vez eres menos libre. Esa es la sensación que uno después termina por reflexionar, por sacar como conclusión, eres cada vez más libre y además el Estado a ti te dice que vida vale más que otra, hasta cuándo te va a proteger. Entonces la vida de esa vida futura del que está por nacer prácticamente se cae cuando tú legalizas el tema del ABRTO. Y con el tema de la eutanasia también comienza a suceder algo similar, porque uno después dice, bueno, si estamos basándonos en autonomía por base a dignidad, en ese sentido que tú, que lo señalaba en el concepto que se entiende hoy en día. No me voy a ir al Sí. concepto ontológico porque lamentablemente no es así en la opinión pública, los medios ni los políticos tampoco te hablan de eso, ni los movimientos tampoco te hablan de eso, sino que si no estás teniendo una vida digna, entonces tú puedes libremente decidir acabar. Entonces yo digo, entonces la lectura es que si no soy digno, entonces pues creo no merecer Bueno, esta vida. sí, ¿Se entiende? totalmente. Bueno, aquí has planteado varias cosas, ¿no? Daría para dos temporadas, pero este, Veremos, va- veremos si la va- dejamos para segunda para parte. segunda parte. Pero bueno, vamos a ordenar algunas cosas que me parecen interesantes que has traído a la discusión. La primera, yo primero que nada entiendo que mucha gente está a favor, por ejemplo, de la eutanasia, porque honestamente entienden de que tienen mucho miedo al sufrir. Y entonces, y estoy de acuerdo en que no es nada agradable ver a alguien sufrir mucho y uno a veces cuando una persona sufre lo que más quiere es acabar con ese sufrimiento. Muchas de estas personas a veces no han conocido los cuidados paliativos, eso es verdad también. Y entonces antes de ver una tortura, a veces de una obstinación terapéutica por parte de los médicos, a veces tienen una legítima razón en defender ese lugar, ¿no? Yo creo que ellos tienen un honesto deseo de luchar contra el sufrimiento, creo que le erran en el camino, creo que el camino es buscar el alivio de las personas y no acabar con ellas, ¿no? Pero bueno, pero entiendo esa razón. Después entiendo que hay personas que están a favor porque no saben del tema y entonces hay mucho desconocimiento y por lo que hablábamos al comienzo. Y después hay otros que filosóficamente tienen una posición favorable al suicidio como autodeterminación. De hecho, desde Platón hasta nuestros días, en la historia de la filosofía han habido posturas opuestas sobre el suicidio, no sé, de Hume, Nietzsche, Kant, o sea, a favor y en contra, ¿no? O sea, de hecho, fíjate que el propio Locke, que es uno de los grandes padres de la filosofía liberal, Locke, cuando habla de la propiedad y de que uno puede disponer, el límite que Locke pone es justamente el de no autodestruirse, o sea, justamente como un límite, ¿no? O sea, defendiendo el derecho a la propiedad, incluso de la propia vida, pero no para hacerse daño. Es decir, y eso está en el derecho natural hasta nuestros días. Todo lo que ha sido la filosofía del derecho de nuestra tradición occidental ha tenido esa idea, ¿no? Es decir, bueno, ¿por qué que alguien quiera mutilarse o autodestruirse va y lo agarra la policía? Bueno, porque entiende que no está haciendo algo que sea bueno para él, ¿no? Entonces, el problema es que hoy te critican de que puede ser muy paternalista que tú no le dejes a alguien autodestruirse, ¿no? Entonces,
Bueno, en fin, ahí entra una discusión más de corte filosófico. Pero el tema aquí es que también hay un involucramiento de los médicos. Fíjate que en los Países Bajos, en Holanda, en Bélgica, donde desde hace ya 20 años que hay ley de eutanasia, la sociedad ya lo asumió como natural y la gente está a favor. Porque uno también hay que reconocer, han pasado los años y no es que digan qué horror, qué espanto, ¿no? Pero ¿qué le pasa a la gente? Cuando le diagnostican una enfermedad, tempranamente ya dejan por escrito que quieren eutanasia. Y ha habido eutanasia de personas por depresión, de personas sin ninguna patología, personas jóvenes, personas que han tenido problemas de corte existencial y, y donde se asume esto que tú decías, se asume que si yo considero que una vida como la voy a tener no es una vida digna de vivirse, yo debería despedirme ahora y acabar cuanto antes. Y cuando eso se asume como algo que debemos respetar, apoyar y hasta hacer posible, es ahí cuando las leyes de eutanasia se reclaman como una necesidad, que de hecho no lo son porque no son un reclamo social, como pasa con otras cosas. Ahora, con respecto a lo que hablabas de la dignidad vinculada a temas como la maternidad subrogada o el aborto, va la misma cuestión. Y que fíjate que yo te lo comentaba en otra oportunidad, ¿no? Pero eh, el tema de cómo hoy, tanto en movimientos políticos o actores políticos de izquierda o de derecha, que igualmente eso habría que poner entre comillas, pero bueno, por explicarlo de modo fácil, eh, lo que gana es algo que es propio de nuestra cultura posmoderna, que es un narcisismo brutal y un individualismo desolador, donde el valor absoluto hoy no es la vida, que es un valor fundamental, ¿no? Sino que hoy el valor absoluto es la libertad. Y una libertad sin un fin. Es decir, lo que importa es que tú puedas decidir lo que tú quieras. No importa qué tan bueno, qué tan genial o qué tan horroroso sea eso. Si tú no le haces daño a otro y es lo que a ti te parece bien, nadie se va a oponer. Y de hecho hay personas que te dicen, yo estoy en contra de la eutanasia, pero me parece bárbaro que el que quiera hacerlo, que lo haga. ¿No? En el fondo, eso hoy es parte de la sensibilidad contemporánea. Y sea de izquierda o de derecha o del grupo que sea, lo que nos ha ganado es el individualismo, decir, bueno, está, pero es mi decisión. Y eso vende mucho, eso prende mucho porque a nadie le gusta que le pongan un límite a la libertad de hacer lo que quiera. Pero lo cierto es que no tenemos libertad para hacer todo lo que queremos, ¿no? Entonces, lo cierto es que para vivir con otros tenemos que tener límites que tienen que ver con el cuidado de los otros. Y aquí viene un tema clave que tiene que ver con la justicia y es, los más vulnerables no tienen las mismas posibilidades. Entonces, en la maternidad subrogada, por ejemplo, la mujer que va a alquilar su cuerpo, vamos a decirlo con el nombre más escandaloso que se usa, pero que tiene que ver con la realidad, no está alquilando su cuerpo, porque su cuerpo no es un vestido, está alquilando su vida, su tiempo, su alimentación, su salud, ¿no? Es decir, está alquilando su ser. Y además de encima le exigen que tenga un desprendimiento emocional del niño que va a gestar, lo cual es muy violento para una naturaleza biológica donde hay una implicación hasta genética desde el origen entre el embrión y la madre, y tiene que luego desprenderse de ello, y además las condiciones son mucho más duras del lado de quien contrata de que quien es contratado, con lo cual hay una asimetría brutal. Eso ¿qué es lo que sucede ahí? Que la parte más débil es la más afectada. Entonces, por proteger la dignidad es que se pide a nivel mundial acabar con este asunto en muchas organizaciones internacionales. ¿Por qué? Porque en el fondo, y acá están de acuerdo los grupos más conservadores y las feministas más radicales. ¿Por qué? Porque han entendido que una persona no puede ser alquilada como si fuera un producto y los niños no pueden ser producto de un contrato comercial, porque vos llegaste a este mundo como parte de un contrato, o sea, para construir esa autoestima después te lo regalo, años de terapia, ¿no? O sea, entonces, y ni hablar la puerta que abre la trata de niños, el tema de la maternidad subrogada. Pero bueno, lo que pasa es que, claro, lo hacen los famosos y la gente dice, qué lindo, qué lindo. Claro, pero no ven lo que sucede en los lugares donde tienen a las mujeres hacinadas en situaciones de esclavitud. Entonces, esta es una cuestión. ¿Qué pasa con la eutanasia? Te dicen, bueno, pero si cada uno que decida cada uno. Claro, es fácil decirlo en una situación donde uno no está enfermo, tiene miedo de una enfermedad, tiene miedo de sufrir,
pero no está pensando en el más vulnerable, que no tiene cuidados paliativos, que está solo, que lo abandonaron. De hecho, te cuento un dato muy interesante. Hay varias tesis doctorales en España que se hicieron, pero una muy importante, de un médico paliativista, el doctor Cristian Villavicencio, lo pueden buscar en internet. Su tesis doctoral demuestra con una investigación de muchos datos empírica que el 100% de los pacientes que piden adelantar la muerte, de hecho es una tesis sobre lo que se llama el DAM, deseo de adelantar la muerte, y cómo se diagnostica. O sea, hay un trabajo de diagnóstico sobre el deseo de adelantar la muerte. Y la evidencia muestra que el deseo de adelantar la muerte nunca tiene que ver con la enfermedad. Es decir, no importa qué enfermedad tenga la persona, no hace la diferencia. O sea, hay gente que pide adelantar la muerte con cáncer o personas con cáncer que no lo piden. Con ELA, que sí, con EPOC, que sí o que no. Lo que hace la diferencia para que alguien pida morir no es la patología que tiene, sino el entorno emocional familiar y el equipo que lo atiende a nivel asistencial. Es decir, tiene que ver con los vínculos. Entonces, que alguien se quiera morir tiene que ver más con una vida sin sentido, solitaria y cansada, que con el sufrimiento físico, que es aliviable además. Por lo tanto, esto nos plantea un interrogante, y es el problema del sentido de la vida, el problema de una vida que valga la pena vivir, es algo que ya planteaba Camus en el mito de Sísifo, ¿no? O sea, es la cuestión fundamental. Algo que el psiquiatra y filósofo Viktor Frankl también Mm. planteó en su experiencia en los campos de concentración. Lo que la gente necesita es un sentido por el que vivir. Y cuando llegan momentos difíciles, se cambia el sentido por el que se vive y se aparecen preguntas nuevas. El tema es cómo lo acompañamos. Y hay estudios que muestran que las personas, cuando saben que van a morir, tienen etapas, y una de ellas es la depresión, que no dura todo el tiempo. Pero si en ese momento tú le preguntas si quiere morir, va a decir que sí. Entonces, muchos proyectos de ley como el que está en Uruguay, el proyecto de eutanasia, que ya está aprobado en diputados, no establece ni psicólogo, ni psiquiatra, ni médico experto en paliativos. O sea, el que va a decir si la persona es libre es un médico generalista, que de repente no tiene ni idea lo que es el deseo de adelantar la muerte, o no sabe diagnosticar bien una depresión severa, porque no es psiquiatra. Entonces, ¿en manos de quién queda el diagnóstico? Bueno, todo esto tiene que ver con cuestiones de justicia que no se plantean, porque parecería ser que el único argumento es, pero si uno lo quiere, ¿por qué los demás van a decir que no? Bueno, porque se trata de temas que no se están poniendo arriba de la mesa, que tienen que ver con la justicia, ¿no? Profesor, yo creo que ya haciendo reflexión de estas cosas, pero podríamos estar conversando en otro episodio. En honor al tiempo, hay cosas importantes que se dan en estas cuestiones cuando uno decide analizar, abre su mente y decide ver dónde nace, dónde radican todas estas cosas de la libertad. Si eres libre, entonces haz lo que quieras, si quieres te mutilas, si quieres te haces una conversión de sexo, puedes hacer todo. Eh, y, em, y no detenerse en estas cosas, lo que significa, porque cuando hablamos de personas más vulnerables no nos estamos refiriendo necesariamente a la gente de escasos recursos. La gente tiende como a asimilar personas vulnerables a la gente que tiene pocos recursos. Esto nos estamos refiriendo a diversos tipos de personas, que incluso estamos refiriéndonos a personas con síndrome de Down, estamos refiriéndonos a personas con enfermedades degenerativas, en donde tú comienzas también a cambiar tu percepción, y con ello también las futuras generaciones cambian su percepción con respecto a lo que significa la vida. Y cuando tú llegas a un periodo, entonces dejas como de ser importante y ya tienes que irte de este mundo. Y por eso que te vendemos ese discurso de eres libre, tú puedes decidir, así te damos algo digno. Y lo recuerdo por lo que fue el texto de esta nueva constitución que se rechazó el 4 de septiembre acá en Chile. Se hablaba del tema, por un lado, de esta interrupción en cualquier etapa, no había plazo legal.
es una cosa impresionante. Y el tema de los cuidados paliativos, y te establecía el tema de esta muerte digna, esto como se puede decir de muchas formas, muerte asistida, la muerte voluntaria, una cosa rara, muerte voluntaria, yo decido morir voluntariamente. eh, y señalaba esto sin limitación, no había rango, no había por si estamos hablando de un tipo de enfermedad. O sea, bien te podrías poner a pensar de que estabas incluso refiriéndote a niños, refiriéndote a adolescentes, sobre todo como Sí, están hoy en día, y eso es realmente preocupante porque vuelvo al punto de lo que exigen todos estos movimientos que nosotros nos estamos sacando de todo este tema de activismo. Yo quiero verlo desde esa perspectiva académica o como se puede decir ya reflexiva, porque todo lo que te venden aquí, no estamos cavilando en lo que significa eso de dar el tema de que el Estado determine y decida, oye, en base a esa libertad para que tú te sientas y puedas hacer lo que quieras, entonces ciertas personas que tengan ciertas condiciones simplemente eliminar. ¿Ah? Yo decido que me bueno, eliminen, que me es saquen que de la eso, ecuación. eso está sucediendo. Fíjate que Canadá, que es un país que tiene Mm, ley de eutanasia, Canadá ya abrió la eutanasia y por motivo de discapacidad, ¿no? O sí. sea que tú simplemente por estar en una silla de ruedas, si consideras que eso no es una vida digna, tendrías, de hecho hubo casos en Canadá que la gente que pidió eutanasia era porque no tenían dónde vivir, o sea, era por pobreza, o sea, y lo consideraban un sufrimiento insoportable. Entonces, porque tenían ciertas enfermedades que no podían vivir en la calle y entonces, bueno, antes que vivir así. Por eso, a veces la eutanasia clínica termina siendo el cierre de una eutanasia social hacia los más vulnerables, ¿no? Em, Ahora, me quiero quedar con algo que preguntabas antes, que tiene que ver con esta cuestión cultural de hoy, de dónde viene, eso es para otra charla larguísima, pero me parece muy interesante. Hace poco estuve en Chile y me compré el último libro de un gran filósofo de ustedes, que es Carlos Peña, Ah, y él se llama Hijo sin Padre, que hace un análisis de la generación actual, bastante duro, pero muy interesante. Me quedé con un concepto donde habla de que hoy todo el mundo, como, no, como ha cortado con las raíces de la tradición cultural de la que vienen, tienen que autoeditarse. Me pareció interesante la expresión, ¿no? Todo te hay que estar autoeditándose todo el tiempo. Entonces, obviamente, hay un problema con la propia identidad y hay un problema con... Él se refiere a muchas cosas propias de Chile, pero yo creo que hay cosas que son comunes en Occidente. Hay algunos elementos que hay otros filósofos españoles que lo han planteado, como la crisis de la memoria. O sea, la ruptura con la memoria histórica hace que creamos que estamos inventando todo de cero. Y hay muchos valores que tienen que ver con la cultura democrática que los venimos, que han costado sangre y siglos de horror y de luchas para conquistar las cosas que hoy tenemos. Y por desconocimiento, por ignorancia, por ingenuidad, uno podría relativizar todo eso y eso se vuelve muy peligroso para la estabilidad democrática, ¿no? O sea, por tendencias que pueden ser muy irracionales y muy emotivistas. Pero yo creo que además hay otro asunto que viene también de más atrás y es que esta concepción también más relativista, ¿no? O sea, porque a ver, a comienzos del siglo XX, la crisis que tuvo la ciencia, de que ya no era el saber absoluto, y lo cual es importante la humildad y decir, bueno, no lo sabemos todo, ¿no? Pero que no lo sepamos todo terminó en una crisis que afectó a la filosofía también, y es que, bueno, entonces, bueno, si no hay verdad, y en realidad se renuncia a la búsqueda de la verdad, entonces lo que queda, si no hay verdad, lo que queda es lo útil, lo que queda es el pragmatismo, es decir, bueno, hacé lo que a vos te sirva, ¿no? Lo que te sea útil. Porque la crisis de la verdad arrastra al relativismo, es decir, bueno, nadie puede decir que su verdad es más importante o más verdadera que la de otro. Y a ver, hay cosas que son relativas, lo que tiene que ver con construcciones culturales, sociales, pero después hay mínimos en la vida que si lo relativizas todo, bueno, es imposible convivir en sociedad. Porque si para mí está mal la tortura y para vos está bien, para unos está bárbaro la pedofilia y para otros está mal, o sea, a ver, el único modo de subsistir es que haya unos mínimos éticos que sean intocables, que no sean negociables. Y ahí están los derechos humanos, ¿no? Entonces, pero la Declaración Universal, porque después queremos seguir inventando
y le llamamos nuevos derechos a cosas que colisionan con derechos fundamentales. El caso del aborto, que sigue siendo, parece un tema tabú, pero en realidad que los temas se resuelvan jurídicamente no dejan de ser dilemas bioéticos, no dejan de serlo. ¿Por qué? Porque tú tenés que discutir sobre alguien que pertenece a la especie humana y la discusión sobre su proceso de desarrollo no puede ser tan hipócrita como para decir a partir de tal día no eres humano Mm. o hasta aquí eres, ¿no? O sea, o es de la especie humana, no es. Otra cosa es qué O no hay nivel de, vida, sí. o qué nivel de conciencia, está bien, no es lo mismo un blastocito que periodo implantatorio, sí, está bien, pero a ver, hay países como Colombia que llegan hasta ya el sexto mes, casi, eso es una locura, ¿no? Entonces Mm. uno dice, bueno, ¿y quienes están a favor de esto, o sea, hasta dónde van a seguir, ¿no? Entonces, en realidad, el problema es cuando se trata de otro que molesta, la forma más fácil de no sentirnos culpables es decir que no es humano, o que ya no es vida, o que no lo es o no lo era, ¿no? Porque, a ver, otra cosa que tiene que ver con la cuestión jurídica, despenalización, bueno, eso tiene que ver con otros temas. Los temas sociales son otra discusión, los temas jurídicos son otra discusión. Yo a veces siempre cuando sale el tema del aborto digo, pero a ver, vamos a discutir primero la cuestión filosófica. Después está jurídicamente, de hecho hay gente que está en contra, pero está a favor de una ley que despenalice. O sea, ojo con eso, porque hay muchos grises. Pero lo que no nos podemos rifar ni dejar de lado es la discusión sobre si estamos eliminando a un ser humano o estamos haciendo qué. Bueno, y ahí entra una discusión donde, claro, fíjate que el Pacto San José de Costa Rica de Derechos Humanos, que es de los 60, obviamente establece que desde la concepción en adelante estamos ante un ser humano que tiene derechos. Después se le quitan, ¿no? Porque, y colisionan dos derechos ahí, ¿no? Entonces, que hoy en día se genera como una especie de superposición. Lo que pasa es que es cierto que yo a veces digo, también hay mitos, se construyen relatos. Una vez tuve que explicar, me acuerdo en una conferencia así, pero miren que la Iglesia Católica, por ejemplo, la Iglesia Católica, que eso es otro tema, a veces usa como argumento, no, porque eso es una postura de la religión. Y ahí me parece siempre importante aclarar. Hay católicos a favor y en contra de la eutanasia, del aborto, hay ateos a favor y en contra de la eutanasia. O sea, no tiene que ver con la religión, aunque haya gente que use argumentos religiosos, y está bien que lo haga, en un debate público, que use el argumento que quiera, pero no es cierto que las razones para tomar una postura en estos temas de bioética se base estrictamente en la religión, porque a veces se usa para callar a la otra parte, para silenciarla. Pero en el fondo es porque es una postura religiosa. Discutir qué es la dignidad humana no es una cuestión religiosa. Discutir si el embrión tiene dignidad o si el anciano tiene dignidad o el enfermo terminal tiene dignidad no es una cuestión religiosa. Es una cuestión antropológica. Entonces, eso también es importante, pero a veces es un poco gracioso ver que aclarás cosas por conocimiento general, por cultura general, decís, la Iglesia Católica, cuando hay un caso donde una de las dos vidas está en peligro y hay que elegir, tendrá que elegir la mamá, la familia, pero ahí hay una cuestión de mal menor que obviamente no vas a dejar que se mueran los dos. Y son casos extremos que aún en perspectiva religiosa se contemplan. Entonces, no es todo nada así súper extremo, radical. O sea, hay que ir a leer y a conocer los argumentos y los casos y las situaciones. Pero lo que pasa es que hoy todo se pone muy infantil, muy emocional, se polariza y no se quiere discutir, digamos, el fondo de la cuestión. Porque yo me acuerdo que en una clase de bioética, yo le dije, miren, yo no voy a discutir ahora, porque eso es otra discusión jurídica, el derecho o no al aborto. Me interesa discutir si es parte del cuerpo o no es parte del cuerpo de alguien. Entonces hago una pregunta, ¿un parásito es parte de un cuerpo de alguien? ¿O está alojado en su cuerpo? ¿No? Entonces, un parásito tiene otra, digamos, pertenece a otra, o sea, tiene otro ADN, come de vos, necesita de vos para vivir, lo podrías eliminar y no perderías una parte de tu cuerpo. Entonces, no es una parte, no es constitutivo. En todo caso, está alojado. Entonces, si con un parásito puedo argumentar así, podríamos pensarlo del mismo modo. Solamente para problematizar el uso de frases que se usan a la ligera, ¿no? Eh,
También es cierto que a veces los grupos pro vida utilizan la expresión el bebé, entonces claro, también le dan, o sea, también la falta de precisión a veces en los debates, de discusión, de ir en serio a presentar argumentos y no utilizar a veces herramientas más retóricas solamente para ponerse más radical, ¿no? Yo creo que aquí la cuestión de fondo que tú planteabas es culturalmente estamos devaluando la vida humana en muchos ámbitos. Y eso creo que es muy peligroso, sobre todo cuando las propias personas empiezan a devaluarse. La filósofa española de la Cortina habla de, acuñó este concepto gerontofobia, ¿no? Que tiene que ver con el rechazo a la vejez. Dice, pero el problema no es que los jóvenes rechacemos a los ancianos, es que como ellos son parte de esta cultura, rechazan su propio envejecimiento. Es terrible. O sea, sienten que su vida ya no tiene valor porque están en una cultura que no lo valora. Y entonces lo asumen con naturalidad. Entonces es terrible porque en realidad ese tipo de discriminación se vuelve natural. Entonces, lo que sucede, por ejemplo, con el diagnóstico, por ejemplo, prenatal con síndrome de Down en Europa, que van desapareciendo porque obviamente si la gente ya sabe que va a tener síndrome de Down, simplemente elige que no llegue a término. Entonces, eh, eso es una discusión que se ha dado, si no, eso no es una política eugenésica, ¿no? Si no estamos eligiendo quién vive y quién muere. Entonces, eh, y en razón de discapacidad o en razón de que no me guste. Bueno, y otro tema que yo estoy investigando hace tiempo ahora es el transhumanismo, pero eso es para otro día, porque tiene que ver justamente con Sí. hasta dónde podríamos tener derecho a transformar la condición humana en lo que nosotros se nos antoje, ¿no? Pero bueno. Sí, tengo ese pendiente, profesor. Yo agradecer. eh, son muchas cosas que quedan y espero que también a las personas que escuchen les deje estas reflexiones porque acá tenemos varias cuestiones que analizar, varias cuestiones por las cuales reflexionar, sobre todo en base a cómo está la sociedad hoy en día y ese concepto tan importante que tiene que ver con la identidad, tiene que ver con esa aceptación, con ese cariño por lo que uno es. Y hoy día es prácticamente como cambiarlo, transformarlo, eliminar, erradicar. Eso también explica mucho la forma que se tienen de supuestamente resolver las cosas siempre a través de la violencia, arrasar con todo, toda tradición, romper. Incendiar, es algo que está muy inserto en diferentes países y también explica estos movimientos que te disfrazan esto como de la libertad, ¿cierto? Pero te lo transforman como un derecho, los derechos reproductivos. Hablar de que tienes derecho porque el derecho a ser padre o madre y está por sobre otras cuestiones tan elementales como ver qué es lo que es el objeto de contrato, o sea, llegar al grado de tener que cuestionar que un niño pasa a ser un objeto de contrato porque yo tengo derecho. Tengo derecho a ser madre y por lo tanto a toda costa quiero tener un hijo y incurro en la ciencia y en otras cosas y me voy a otro país y después el niño queda patria y después se genera todo este tema de qué es lo que hago con el niño. Y esto es algo que también se pone en esa palestra, el tema de esta cuestión, porque todos parecen indicar de que uno manifiesta posición en contra de esto inmediatamente por un tema valórico, por un tema ético, religioso, eh, y te cierran inmediatamente para el debate. Eso es impresionante porque también Sí. con el tema del género pasa lo mismo. Uno lee y la mayoría lo único que argumenta, la gente que está a favor de eso, argumentan de que esto es netamente por un tema de religión, de que la Iglesia Católica, el pentecostalismo y los Opus Dei, y entran como en toda esa dinámica y uno dice, bueno, pero eh, ¿cómo tú argumentas de alguien que te diga, pero lo mío no es religión, yo no tengo ninguna religión o no creo en Dios, pero yo manifiesto esto y estos son mis argumentos. Y esas cuestiones son elementales, sobre todo en una sociedad que cada vez es menos creyente. Hay gran cantidad de jóvenes que son ateos y uno conversa y hay muchos que están en contra, pero no necesariamente es por un tema como de religión que inmediatamente lo tachan como que es algo retrógrada, es algo que está como fuera de los tiempos y uno está como atrasado en eso. Entonces, Sí, ahí además también hay
esto que te decía hoy de la ruptura con la memoria colectiva es un problema porque genera no solo crisis de identidad, sino también la gente queda de un modo muy vulnerable para ser manipulada por cualquier relato fantasioso sobre el pasado, ¿no? A que le construyan caricaturas de cualquier cosa, a un a simplemente desconfiar de alguien y lo que va a decir solo por de dónde viene o cuál es su identidad. Y a mí una de las cosas que, bueno, toda esta cultura de la cancelación que está creciendo en el mundo universitario, empezó en el mundo anglosajón, fíjate que hoy a ver, si uno quiere estudiar filosofía, uno tiene que ser capaz de leer Aristóteles y Platón, Adam Smith y Marx, o sea, tiene que ser capaz de leer no, este no lo leo porque este piensa distinto. Bueno, pero una de las cosas que ayuda a Sí. que a que la mente crezca es animarse a conversar con el que piensa distinto, también cuando se trata de leer un buen autor, ¿no? Entonces, todos estos Mm. grandes filósofos de la historia de la humanidad, ¿no? Que Nietzsche, porque era esto, Hume porque era esclavista, Nietzsche porque era misógino, bueno, pero sí, sí, lo eran, ¿no? Y tipos terribles, pero a ver, pero también tienen lo suyo como para poder leer y decir, bueno, y también puedo criticar, porque además si no, es que no leo a Heidegger porque era antisemita, y bueno, sí, pero bueno, pero es Heidegger, o sea, yo no puedo no leer a Heidegger, no, pero es Sartre que era comunista, ¿qué me importa? O sea, pero el tipo tiene unas obras de teatro brutales. Entonces, el problema es que no vas a apreciar una obra de arte porque el autor es del partido que no te gusta o que es católico o ateo, ¿qué importa? Entonces, allí hay una cuestión también hoy como muy madura, ¿no? De, de que, bueno, si no me gusta algo, ya rechazo el paquete entero, ¿no? El combo entero. Ese es un problema que tenemos hoy. El otro problema es la confusión entre ideas y personas. O sea, las cosas que más nos enriquecen es tener amigos que piensen distinto y quererlos y que te quieran y saber que no vamos a querernos menos porque pensemos diferente. A mí son las cosas que más me ha ayudado en la vida. Porque además viene y me dice, Miguel, pero vos ¿por qué estás en contra de esto? Y nos tomamos un café y conversamos. Y no converso para convencerle, porque si no me va a escuchar y yo tampoco me va, no es un diálogo. O sea, entonces en realidad hoy en día los algoritmos nos empujan a estar siempre escuchando a los que piensan igual, con lo cual quedamos una especie de hipertrofia de lo mismo. Y nosotros necesitamos ese oxígeno mental de escuchar un debate y que no sea una velada boxística. Que no digamos, ganó fulano, ganó el otro, perdió aquel, sino, ¿y cuál fue el argumento que usó? Bueno, y tal vez en esto no tendrá algo de razón. Bueno, y que parece que quien piensa un poco le pegan los propios, ¿no? Entonces, esto tiene que ver con la libertad para pensar y que uno va construyendo sus propias ideas. Entonces, ese es un problema. El problema de la de confusión entre ideas y personas, pero tiene que ver con esto que leía Carlos Peña, de que si las personas, su identidad está tan pegada a su opinión, tú emocionalmente, tú atacás su opinión y sientes que lo atacás a ellos. No, pero si tú decís una estupidez, no te estoy diciendo que eres estúpido. Estoy diciendo que lo que dices no tiene pie ni cabeza. Entonces, ¿por qué no puedo atacar tus ideas y que eso no sea atacarte a ti? Porque la gente hoy está muy pegada emocionalmente a una opinión que ni siquiera se puso a reflexionar, la compró como paquete. Y después lo otro, que me parece complicado, es la magia de las palabras. Tú hoy lo dijiste al pasar, pero me parece muy importante. Los eufemismos, en vez de decir, algunos se enojan conmigo porque digo matar. Y me dicen, Miguel, ¿pero cómo vas a decir matar con la eutanasia? Que es muy fuerte. ¡Qué tremendo! Que yo lo hago por gusto, viste que lo dije al comienzo, ¿no? Entonces, es como, es ayudar a morir. No, mira, o sea, no le están regalando un viaje al Caribe. O sea, le están matando. Entonces, es decir, digamos las cosas por su nombre. Yo no digo que sea un asesino, porque no lo es, porque lo hace en un marco legal. O sea, estoy diciendo que está matando. O sea, estoy diciendo el hecho, o vamos a negar los hechos. Entonces, ahí hay todo un juego con las palabras. Entonces, por ejemplo, la palabra derecho, como hoy, fíjate que hay toda una discusión, por ejemplo, filosófica sobre los derechos de los animales, ¿no? Entonces a mí me gusta, por ejemplo, Adela Cortina dice esto que es muy genial. Dice, los animales no tienen derechos, pero los animales tenemos que protegerlos nosotros. No tenemos derecho a hacerles sufrir. O sea, nosotros tenemos que protegerles, pero no son sujetos de derecho porque no tienen obligaciones y porque no tienen uso de razón. Entonces, no pueden reclamar derechos porque no van a andar con una pancarta. O sea, lo que pasa es que emocionalmente suena mucho más lindo decir que tienen derechos, cuando en realidad tiene que ver con que nosotros tenemos responsabilidades Mm. con el ambiente, con la vida y con los seres, y que no tenemos ningún derecho a hacerles sufrir.
injustamente. O sea, pero, pero eso es una cosa. Y otra cosa es decir, no, tienen derechos. Bueno, pero ¿y qué quiere decir eso? ¿No? Entonces, cuando alguien dice que no tienen derecho, dicen, pero entonces vos estás a favor de maltrato. No. ¿Cómo vas a Mm, maltratar al animal? O sea, yo estoy en contra del maltrato animal. Por supuesto, yo he tenido mascotas toda mi vida y me he encariñado, pero no voy a decirle, vamos a discutir a dónde quieres ir este fin de semana. No. O sea, porque no se trata de eso, ¿no? Entonces, eh, ahí hay una cuestión también como muy... hay un autor francés que dice la filosofía se ha vuelto loca y habla de todos estos temas, como que hoy uno escucha argumentos increíbles, ¿no? Em, sí. y se usa, y va más, si tú le pones derecho a algo antes, ni los políticos se ponen en contra. Es una palabra mágica. Aunque, por ejemplo, el derecho a morir no existe jurídicamente, o sea, no existe. Y va contra los derechos humanos, o sea, es un antiderecho. Otra palabra mágica, antiderecho. Entonces, si tú, por ejemplo, estás defendiendo la vida, sos un antiderecho. Y vos decís, pero ¿y cómo funciona? ¿No? Pues si yo estoy defendiendo el derecho a la vida, pero resulta que ahora soy antiderechos. Entonces, también el juego de las palabras en que nadie se pone a pensar qué estoy diciendo, también genera como una gran irresponsabilidad en el uso del lenguaje, pero que también a veces es una forma de manipular, ¿no? Entonces, Sí. de hecho, todo el mundo Como ahora está, estrategia política. sí, Sí, eso en eh, definitiva. y de algún modo suavizo las cosas para que, entonces me dijeron, pero ¿cómo vas a decir este alquiler de vientres? Hay que decir subrogación, sí, está bien, pero además, tú lo traías hoy, que algo sea legal no lo hace ético, es una cosa de sentido común, Mm, y que a veces hoy parece, mira, me pasó con algunos amigos hablando de que hoy en día hay personas que esperan que la sociedad se comporte mejor por leyes que moralizan. Entonces al final el Estado se tiene que encargar de moralizarte y decirte qué es lo que está bien y lo que está mal. mm. Es decir, claro, es cierto que la ley tiene una función pedagógica, por supuesto, y por eso es que lo que es legal pasa a entenderse como algo que está bien, culturalmente. Pero hay que pegar el aviso cada tanto y avisar que algo pueda ser legal, puede ser inmoral. O sea, entonces, esa cuestión de que, bueno, como esto está dentro del permitido, que esa es una cuestión de positivismo jurídico. Como esto es legal, lo que dice que es persona es el derecho. Bueno, yo discutiría eso hasta el infinito, que sea el derecho quien define quién es persona, ¿no? Es que eso Entonces, también tiene que ver con la forma que se ha enseñado y se ha transformado el uso de las leyes. Ahora es para cualquier cosa. Tú tienes una ley, inmediatamente, entonces ya me cambia la percepción y cambia el sentido en la sociedad por tener una ley. Entonces ya es algo claro, y automáticamente fíjate que desvirtuado. todas las cuestiones que son éticas, que es mucho más amplia la ética que el derecho, todos lo sabemos, hoy se judicializa todo casi. O sea, se lleva al ridículo cuestiones que son para el debate público y para el debate social, se convierten en leyes. Pero además, cosas que también, esto es una cuestión preocupante, que tengamos que respetarnos unos a otros, es una norma básica de la convivencia. Ahora, tengo que hacer una ley de que el que falte el respeto, o sea, Ujú. entonces, claro, terminamos convirtiendo todo en materia jurídica. ¿Mm? Pero esto tiene que ver con la falta de reflexión ética. Y en la bioética está pasando lo mismo. O sea, se van con leyes salteándose la discusión ética más de fondo, ¿no? Sí, agradecerle, profesor, por esta instancia tan provechosa de disfrute también de reflexionar en lo que uno tiene que hacer y en lo que también uno va conversando con otros académicos, esa reducción de la capacidad de pensar y darle las gracias por esto de haber estado aquí. Espero que en otra instancia podamos conversar del transhumanismo. Muy bien, fue un gusto. Bueno, gracias a ti por este tiempo. Y como ven, pongo play y me dicen no tengo botón de pausa. Sigo y sigo. Así que No, está muy bien. Así que muchas gracias, yo lo disfruté muchísimo. Nos estamos viendo. nos estamos viendo. Chau, chau. Chao, chao.